latinoamericano por la soberanía en Malvinas y nos van a dirigir la palabra. Gracias, compañeros, por concluir. Muy buenas tardes, la verdad que es un honor, un placer estar acá, una asignatura pendiente. Estuve cubriendo para Telesur, mi trabajo de corresponsal cuando se presentaba Carta Abierta en aquellos días de los cortes, ¿no? de la ruta por parte de las corporaciones y de estos señores del campo. Y que haya perdurado en el tiempo y que siga tan vivo, me parece que es parte de este cambio, de esta transformación que estamos buscando. Para nosotros, para Ernesto y para mí, Ernesto es el presidente de la Comisión Nacional de Combatiente designado por la Presidenta de la Nación. Es muy importante estar acá. Estuvimos hace 2 semanas hablando, invitados, por pedido también de la Estado, en la reunión de Unidos y Organizados en lo que va a ser este futuro, a corto plazo, con relación al 3 de enero, los 180 años de la usurpación de nuestras islas, y de este armado que venimos trabajando desde hace tiempo. Empezamos con una idea que se llama Memoria, Paz y Soberanía, ¿no? De alguna forma buscando que los soldados se empezaran a marcar, porque es muy confuso a veces plantearnos qué es Malvinas para toda una sociedad que tiene tantas miradas, ¿no? Porque Malvinas es de los sectores más combativos de izquierda a los sectores de ultraderecha, ¿no? Como parte de esa pertenencia, pero en definitiva es parte de nuestra identidad, y como parte de esa identidad tiene nuestras contradicciones y tiene nuestras pertenencias. Y dentro de esas contradicciones se está planteando qué nos pasó en el 82, cómo fue la situación de Malvinas, qué nos pasó como sociedad en Malvinas. Porque a nosotros, que venimos trabajando y militando, ¿no? Yo escribí Iluminados por el Fuego del año 92, hicimos la película después con Tristan Bauer, Ernesto desde el Cecín de La Plata viene militando desde aquellos días también, pero éramos voces solitarias, tratando de plantear qué nos pasó como sociedad y también más allá de nuestra reivindicación soberana, de lo que significa Malvinas hoy, esa base de democracia, en esa estructura militar impresionante, la OTAN ahí en nuestras islas, controlando todo lo que es nuestras costas, pero también todo lo que es la región, junto con la 4ª flota, las 7 bases militares en Colombia, lo que es a futuro la discusión de la soberanía de la Antártida, porque no solamente Malvinas, sino Georgia, Sandwich del Sur, y ellos refieren esa misma porción triangular que busca Argentina como parte de esos recursos naturales que hay en las islas, pero también en la Antártida, y también junto a Chile, ¿no? Esa península con tanta riqueza dentro de 39 años que se va a discutir justamente el tema de la soberanía. Entonces, desde esa perspectiva empezamos a trabajar y a construir una mirada, pero siempre entremezclado con los soldados que están reclamando ahí en la Plaza de Mayo, aquellos que reivindican la dictadura militar y que de alguna forma tenemos tantas contradicciones como sociedad, que el héroe más importante que tiene Malvinas fue un represor durante la dictadura militar, ¿no? Entonces hay una discusión, para nosotros fue un represor, para otros es un héroe, pero alguien que secuestró, torturó y mató a sus propios conciudadanos no puede ser un héroe. De Malvinas hay 30 escuelas en Argentina con su nombre y hay 17 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, poder empezar a debatir y a salir de lo que es la estructura de los excombatientes para nosotros es muy importante. Porque fue una asignatura pendiente que la pudimos vivir, por ejemplo, el 24 de marzo, cuando por primera vez pudimos hablar en un acto recordando la tragedia del horror de la muerte de la dictadura militar. Porque para muchos, y yo se lo dije, yo lo escuchaba a Mariotto, ¿no? Por siempre digo, a mí me dignifican mis amigos y me enaltecen mis amigos, ¿no? Cuando Casanseguro hablan de mí, siento que las cosas estoy haciendo bien, ¿no? Un hombre que cobraba pensión de combatiente, siendo periodista, me parece que tiene que dar muchas más explicaciones de lo que él hizo, que lo que uno como soldado luchó y se siente orgulloso de haber hecho antes, durante y después de Malvinas. Pero cuando hablaba y marcaba como referente esta lucha, para mí siempre me dignificó estar cerca de esos referentes que uno quiere, admira y respeta, de lo que es la memoria, la justicia y la verdad, como Estela de Carlotto o la madre de Plaza de Mayo. Y si ellas están del mismo lado que yo, quiere decir, por lo menos me siento identificado que el camino que estamos construyendo es el que corresponde, no como algunos periodistas que antes estaban con las madres y las abuelas y ahora están con las corporaciones mediáticas, ¿no? Y desde ese lugar, las propias organizaciones de derechos humanos tenían esas contradicciones, porque parecía que la dictadura militar había terminado el 2 de abril
y no el 10 de diciembre del 83, porque fue muy difícil poder debatir como sociedad qué nos pasó en Malvinas, porque esa misma sociedad que salió a aclamar a Galtieri el 2 de abril cuando se tomaron las Islas Malvinas, fue la misma sociedad que el 14 de junio del 82 quiso prender fuego la Plaza de Mayo, quemar la Casa de Gobierno y que llevó a que haya esta transición que nos llevó a esta democracia. Pero cuando volvimos de Malvinas hubo un silencio muy difícil de entender de una sociedad que no se quiso hacer cargo de esa derrota y tuvimos que empezar a remar y a hablar, que es lo que fue el objetivo de nosotros, de la problemática humana. ¿Por qué hay más muertes por suicidio que muertes por combate? Una sociedad que no nos dio, si el único héroe de Malvinas que hubo durante la primera década fue un señor que hizo una sublevación militar y cuando el presidente dijo la casa está en orden, el héroe de Malvinas era el referente, ¿no? Aldo Rico. Entonces desde ese lugar empezar a salir, empezar a construir esta mirada que estamos haciendo, también es parte de ese racimo de uva que decía Mariotto y que nosotros queremos estar, queremos participar, queremos integrar, no reclamando, no pidiendo, porque ya la sociedad y particularmente este gobierno dio gran parte de las asignaturas pendientes que teníamos los combatientes. Queremos participar y construir también un debate y ser parte de este esfuerzo. Lo que está pasando. Estamos muy orgullosos de estos cambios de paradigma de nuestra presidenta que cambió la guerra por la paz y empezó a reclamar a través de la paz en los foros internacionales nuestros derechos soberanos, que abrió el abanico no solamente de la guerra de la dictadura militar, sino por qué se fue esa guerra, reivindicando a nuestros muertos, nuestros héroes, pero también las contradicciones que fue haber podido empezar a entender y a leer el informe Rattenbach, que juzgaba a los máximos responsables y que mucho tiempo se ocultó, y que la única edición que hubo de ese informe fue hecha por una asociación de combatientes como CECIN, la cual Ernesto presidió durante muchos años. Entonces, desde ese lugar, empezar a hablar de la paz y empezar a hablar de la vida fueron los caminos que nosotros siempre quisimos de alguna forma luchar y poder expresar. Entonces ahora estamos trabajando en este foro latinoamericano sobre Malvinas que ahora Ernesto les va a explicar, en función de lo que es poder ser parte de ese racimo, poder ser parte activa también, como los organismos de derechos humanos, como ustedes, de este proceso de cambio que tanto nos enorgullece y que yo, por ejemplo, en particular, lo viví hace pocos días atrás cuando estuve en la Feria del Libro de Frankfurt en un debate sobre Malvinas y que después estuve en un workshop en Colonia, donde los intelectuales seguían reivindicando la autodeterminación de los habitantes de las islas, no hace falta referirme a qué sector, y que llegaron a decir que cómo no le vamos a dar las islas a los habitantes de las islas si ya les sacamos a los chilenos la Patagonia. No fue una de las sabias definiciones que escuché dentro de ese debate. Entonces me parece que empezar a plantear no solamente en Argentina, sino poder empezar a trabajar como hay asociaciones de amigos de Malvinas, no solamente en nuestra región. Yo, como parte de lo que es mi trabajo de periodista para Telesur, vivo a diario lo que es la militancia, la construcción de la región y esta pertenencia que tiene Latinoamérica de Malvinas y que tenemos que seguir fomentándola porque nuestras islas también es parte de esta región y tendríamos que trabajar en algún foro de la paz con todos los gobiernos de la región sobre lo que significa ese ensamble militar y esa lucha que tenemos que tener por nuestras islas. Pero desde lo que significa esta construcción, en función del futuro, en función de lo que significa en pocos días más ese plebiscito absurdo que van a hacer los Kepler para autodeterminarse si van a ser o no habitantes cuando es una colonia, porque el gobernador es elegido todavía por el gobierno británico, donde la información se sigue manipulando por la base de Moclasen a la ciudad, donde uno ve televisión y escucha radio de lo que se da en la base militar, en donde hay habitantes de 62 países distintos en el último censo porque van a hacer plata, porque los que manejan los referentes, que son los consejeros, son multimillonarios que son dueños de empresas pesqueras y que están 3 meses al año en las islas y después están en sus residencias en Europa, porque les interesa nada más que esa estructura militar, por una cuestión de logística para controlar todo el Atlántico Sur y en otro lado en lo que significa la plata. Desde esa perspectiva, poder estar acá, poder hablar, poder seguir reivindicando nuestro derecho, pero también como parte de este proceso de cambio que está teniendo Argentina en estos últimos años. Orgulloso de lo que está pasando, primero con Néstor Kirchner, que fue el primer transgresor que ayudó a ser iluminados por el fuego, porque sin su apoyo esa película no hubiese nunca sido posible. Y después con esta presidenta que está transmitiendo este cambio tan importante sobre lo que es los paradigmas de Malvinas, me parece que es un homenaje, como siempre digo, ¿no? Cuando yo volví a mi casa, lo único que había cuando llegaba de rodillas esa noche del 25 de junio era un perro ladrando, una luz de mi mamá, no había nadie, porque nadie quería hablar de Malvinas, solamente la palmadita en la espalda y todo el mundo diciéndome, ya fue, ya pasó. Que ustedes estén aquí escuchándonos con atención, es un homenaje a los que murieron en Malvinas
pero también a los que volvieron y por esa indiferencia, ese olvido, esa marginación, no tuvieron otro camino que quitarse la vida. Y me parece que en esa perspectiva tenemos seguir trabajando, no solamente por esta transformación, sino para explicarles a nuestros jóvenes qué fue Malvinas, como esa pertenencia, como esas contradicciones, porque tenemos que hacerles entender que hoy están viviendo en una Argentina como la que no tuve yo, después de secuestro, de tortura, de horror, de muerte, de sangre, de guerra y de dictadura. Ellos están viviendo en otra Argentina, de paz, de memoria, de luchar por sus convicciones. Y de esa perspectiva tenemos que transmitirles nuestros errores, pero también nuestras pertenencias, porque tenemos que acompañar a esta nueva generación que tanto boludo critica, a apostar por la vida y a que sigan trabajando y militando, más en esta semana en donde el Congreso Nacional hizo ley la posibilidad de que ellos puedan participar de los derechos humanos. Por la vida,